¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos que parecen más conectados con Dios, los verdaderos elegidos, terminan dejando las iglesias? Este fenómeno, que muchos interpretan como una crisis de fe, puede ser en realidad una señal de un despertar espiritual aún más profundo. Hay un grito silencioso en las almas de estas personas, un llamado que va más allá de las paredes de un templo, en busca de algo más puro, más verdadero, más divino. Desde los inicios de la fe, las personas han sentido un llamado especial para seguir a Dios. Este llamado a menudo los lleva a dedicar sus vidas al servicio divino, buscando una conexión profunda y significativa con el Creador. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos observado un fenómeno intrigante. Muchos de estos elegidos se están alejando de las estructuras tradicionales de la Iglesia. Este texto busca explorar, con empatía y comprensión, los motivos espirituales y emocionales detrás de esta tendencia. No se trata de un juicio, sino de una reflexión sincera sobre los desafíos enfrentados por aquellos que buscan una fe auténtica en un mundo cada vez más complejo. Si alguna vez te has cuestionado sobre tu relación con la Iglesia institucional, si has sentido un llamado más profundo que parece ir más allá de las paredes de un templo, o si simplemente buscas entender mejor este viaje espiritual, este texto es para ti. Vamos juntos a explorar este camino buscando comprensión, consuelo y, sobre todo, una conexión más verdadera con Dios. La desconexión con la esencia de la fe. Uno de los principales motivos que llevan a los elegidos a alejarse de las iglesias tradicionales es la creciente sensación de desconexión con la esencia de la fe. Muchos sienten que, con el tiempo, algunas instituciones religiosas han perdido el enfoque en lo que realmente importa: la relación genuina con Dios y el amor al prójimo. En su lugar, observamos un énfasis cada vez mayor en elementos superficiales. La cultura de la apariencia. Muchas iglesias modernas parecen más preocupadas por la imagen externa que por la transformación interna. Hay una presión sutil, pero constante, para que los fieles se vistan de cierta manera, asistan a ciertos eventos y mantengan una fachada de perfección cristiana. Esta cultura de la apariencia puede crear un ambiente donde las personas se sienten juzgadas por su exterioridad, en lugar de acogidas en su humanidad. El materialismo disfrazado de bendición. Existe una corriente dentro de algunas iglesias que equipara la prosperidad material con la bendición divina. Esta teología de la prosperidad puede distorsionar el mensaje del Evangelio, haciendo que las personas busquen a Dios no por amor o devoción, sino por la expectativa de ganancias materiales. Los elegidos, a menudo, se sienten incómodos con este enfoque, pues comprenden que la verdadera riqueza espiritual no siempre se refleja en bienes materiales. Tradiciones rígidas versus espiritualidad viva. Algunas iglesias se aferran a tradiciones y rituales de forma tan rígida que acaban sofocando la espontaneidad y la libertad del espíritu. Los elegidos frecuentemente anhelan una expresión más auténtica y menos estructurada de su fe. Buscan un espacio donde puedan experimentar a Dios de manera más personal y menos formal. La pérdida del sentido de comunidad. Paradójicamente, en medio de grandes congregaciones, muchos se sienten solos. El sentido de comunidad genuina, donde las personas realmente se conocen, se apoyan y comparten sus vidas, parece haberse perdido en muchas iglesias grandes. Los elegidos anhelan conexiones más profundas y significativas con sus hermanos en la fe. Falta de espacio para cuestionamientos. En algunas iglesias, cuestionar doctrinas o prácticas es visto como falta de fe. Sin embargo, los elegidos a menudo sienten la necesidad de explorar su fe de manera más profunda, haciendo preguntas difíciles y buscando entendimiento. Cuando no encuentran espacio para este tipo de búsqueda intelectual y espiritual, pueden sentirse sofocados e incomprendidos. Esta desconexión con la esencia de la fe crea un vacío doloroso para aquellos que buscan una relación auténtica con Dios. Es como si estuvieran en un desierto espiritual, anhelando agua viva, pero encontrando solo espejismos. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado este desajuste entre lo que tu corazón busca
y lo que encuentras en las estructuras religiosas? Si es así, debes saber que no estás solo. Muchos están pasando por este viaje, buscando reconciliar su fe profunda con la realidad que encuentran en las iglesias, el llamado a una conexión directa con Dios. Es importante entender que el alejamiento de la iglesia institucional no significa necesariamente un alejamiento de Dios. Por el contrario, para muchos elegidos, este distanciamiento está motivado por un deseo aún más profundo de conexión con lo divino, buscando el silencio interior. En un mundo ruidoso y en iglesias a menudo agitadas, los elegidos sienten la necesidad de encontrar momentos de silencio y contemplación. Anhelan espacios donde puedan escuchar la voz suave y delicada de Dios, lejos del bullicio constante y las distracciones. El viaje del desierto. Muchos elegidos se identifican con las historias bíblicas de personas que fueron llevadas al desierto para un encuentro más profundo con Dios. Al igual que Moisés, Elías o el propio Jesús, sienten el llamado para alejarse temporalmente de las multitudes y estructuras con el fin de tener un encuentro más íntimo con el Creador, redescubriendo la simplicidad de la fe. Hay un anhelo por volver a la simplicidad del Evangelio, despojado de capas de tradiciones humanas e interpretaciones complejas. Los elegidos buscan una fe que se viva en el día a día, en cada acción y pensamiento, y no solo en momentos ritualizados dentro de un templo. La búsqueda de experiencias auténticas. Más que rituales repetitivos o sermones elaborados, los elegidos anhelan experiencias auténticas con Dios. Desean momentos de adoración genuina, donde puedan expresar libremente su amor y devoción, sin sentirse limitados por formatos preestablecidos. Cultivando una espiritualidad holística, muchos elegidos comprenden que su viaje espiritual no está separado del resto de sus vidas. Buscan una fe que impregne todos los aspectos de su existencia, trabajo, relaciones, ocio, y no solo los momentos religiosos. Esta búsqueda de una conexión más directa con Dios no es nueva. A lo largo de la historia, vemos ejemplos de personas que se alejaron de las estructuras religiosas establecidas para buscar una relación más íntima con lo divino. Piensa en San Francisco de Asís, que abandonó una vida de riqueza para vivir una fe simple y cercana a la naturaleza, o en la hermana Teresa de Calcuta, que encontró a Dios en el servicio a los más pobres, fuera de los muros de los conventos tradicionales. El desafío para los elegidos es encontrar un equilibrio entre esta búsqueda personal y la necesidad de comunión con otros creyentes. Después de todo, la fe cristiana también valora la comunidad y el compartir del viaje espiritual. Reflexión bíblica. La búsqueda de la autenticidad. La Biblia nos ofrece muchos pasajes que resuenan con el viaje de los elegidos que buscan una fe más auténtica. Reflexionemos sobre algunos de ellos. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Este pasaje nos recuerda la importancia de tener un enfoque claro en nuestro viaje espiritual. Los elegidos a menudo se sienten divididos entre las demandas de la iglesia institucional, que a veces parecen más preocupadas por cuestiones materiales, y su deseo de servir a Dios de forma pura y desinteresada. Juan 4:23-24. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Mateo 23:27-28. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Jesús criticó duramente a los líderes religiosos de su época que se preocupaban más por las apariencias que por la verdadera espiritualidad. Muchos elegidos se alejan de las iglesias tradicionales precisamente por percibir una dinámica similar en algunas congregaciones modernas. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
Pablo nos recuerda que la fe en Cristo debe traernos libertad, no aprisionarnos en reglas y tradiciones humanas. Los elegidos a menudo sienten que las estructuras de la Iglesia pueden convertirse en un yugo de esclavitud que les impide vivir plenamente su fe. 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: «No te fijes en su apariencia ni en su estatura, pues yo lo he rechazado». El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Este pasaje nos recuerda que Dios se preocupa por el interior, no por el exterior. Los elegidos frecuentemente se sienten incómodos en ambientes religiosos que parecen dar más valor a la apariencia que a la condición del corazón. Reflexionando sobre estos pasajes, podemos ver que el anhelo por una fe más auténtica y menos institucionalizada no es algo nuevo o erróneo. Es un deseo profundamente arraigado en el propio mensaje bíblico. Si te identificas con esta búsqueda, debes saber que estás en buena compañía. Muchos antes que nosotros han recorrido este camino, buscando una conexión más directa y verdadera con Dios. ¿Has sentido alguna vez esta desconexión espiritual entre lo que lees en la Biblia y lo que ves practicado en algunas iglesias? Comparte en los comentarios. Tu experiencia puede animar a otros que están pasando por el mismo viaje. Soledad y juicio, los desafíos del camino. Cuando los elegidos deciden alejarse de las estructuras religiosas tradicionales, frecuentemente enfrentan dos grandes desafíos: la soledad y el juicio. Exploremos cada uno de ellos. La soledad del camino menos transitado. Dejar una comunidad religiosa, incluso por motivos profundamente espirituales, puede ser una experiencia solitaria. Los elegidos a menudo se ven solos en su viaje, sin el apoyo y la familiaridad que la Iglesia proporcionaba. Esta soledad puede manifestarse de varias formas: pérdida de amistades. Muchas relaciones dentro de la Iglesia pueden debilitarse o incluso romperse cuando alguien decide seguir un camino diferente. Falta de estructura. Sin los encuentros regulares y las actividades de la Iglesia, puede surgir una sensación de desorientación y falta de propósito. Ausencia de comunión. La falta de un grupo para compartir experiencias espirituales puede crear un vacío emocional. Sin embargo, es importante recordar que esta soledad, aunque desafiante, también puede ser una invitación al crecimiento espiritual. Muchos místicos y líderes espirituales a lo largo de la historia pasaron por períodos de soledad que los llevaron a una conexión más profunda con Dios. El peso del juicio. Desafortunadamente, la decisión de alejarse de las estructuras religiosas tradicionales no siempre es comprendida o respetada por todos. Los elegidos frecuentemente enfrentan juicios de varias fuentes: familia y amigos. Las personas cercanas pueden no entender la decisión e interpretar el alejamiento como una pérdida de la fe. Líderes religiosos. Algunos pueden ver la salida como una rebeldía o falta de compromiso espiritual. Autopercepción. Los propios elegidos pueden cuestionarse, dudando si están en el camino correcto. Este juicio puede ser doloroso y desalentador. Sin embargo, es crucial recordar que el único juicio que realmente importa es el de Dios, que ve el corazón y comprende las motivaciones más profundas. Enfrentando los desafíos. A pesar de estas dificultades, muchos elegidos descubren que el camino menos transitado puede llevar a un crecimiento espiritual significativo, fortalecimiento de la fe personal. Sin depender de estructuras externas, los elegidos son desafiados a profundizar su propia comprensión y práctica de la fe. Descubrimiento de nuevas formas de comunión. Muchos encuentran o crean pequeños grupos de personas con mentalidad similar, formando comunidades más íntimas y auténticas. Desarrollo de resiliencia espiritual. Enfrentar el juicio y la soledad puede fortalecer la convicción y la determinación de los elegidos en su viaje espiritual. Mayor empatía por los marginados. La experiencia de sentirse fuera de la estructura religiosa tradicional puede llevar a una mayor comprensión y compasión por otros que se sienten excluidos. Libertad para explorar. Sin las limitaciones de una única interpretación o tradición, los elegidos tienen la oportunidad de explorar diferentes aspectos de la espiritualidad
y encontrar lo que realmente resuena con su corazón. Es importante recordar que este camino, aunque desafiante, no es un rechazo a Dios o a la fe, sino una búsqueda de una conexión más auténtica y significativa con lo divino. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Si estás pasando por este viaje de soledad y juicio, debes saber que no estás solo. Muchos antes que tú han recorrido este camino y han encontrado fuerza y propósito en él. Recuerda siempre que tu búsqueda de autenticidad es valiosa y que Dios honra a aquellos que lo buscan de todo corazón. Prácticas espirituales personales. Fortaleciendo la conexión. Cuando los elegidos se alejan de las estructuras religiosas tradicionales, a menudo sienten la necesidad de desarrollar prácticas espirituales personales para mantener y profundizar su conexión con Dios. Estas prácticas pueden convertirse en anclas poderosas en tiempos de incertidumbre y desafío. Exploremos algunas de estas prácticas. Oración contemplativa. La oración contemplativa es una forma de comunicación con Dios que va más allá de las palabras. Es un estado de quietud y receptividad, donde el individuo busca simplemente estar en la presencia divina. Esta práctica puede incluir meditación silenciosa, dedicar tiempo a sentarse en silencio, vaciando la mente de pensamientos y simplemente siendo en la presencia de Dios. Lectio divina, una forma antigua de lectura meditativa de la Biblia, donde el texto se lee lentamente, permitiendo que palabras o frases específicas hablen al corazón. Oración del corazón, repetir una frase corta o el nombre de Jesús en sincronía con la respiración como forma de enfocar la mente y el corazón en Dios. Estudio bíblico personal. Sin la orientación constante de un líder religioso, los elegidos a menudo descubren la riqueza del estudio bíblico personal. Esto puede involucrar lectura sistemática, establecer un plan para leer la Biblia entera, tal vez usando una guía de lectura anual. Estudio temático, explorar temas específicos a través de las Escrituras, usando concordancias y otros recursos. Journaling bíblico, escribir reflexiones personales sobre pasajes leídos, explorando cómo se aplican a la vida cotidiana. Adoración y alabanza personal. La adoración no necesita estar confinada a un edificio o a un grupo. Muchos elegidos desarrollan prácticas de adoración personal, que pueden incluir cantar o tocar instrumentos, expresar alabanza a través de la música, ya sea cantando himnos tradicionales o componiendo sus propias canciones de adoración. Danza o movimiento. Usar el cuerpo como forma de expresión y adoración. Arte y creatividad. Pintar, escribir poesía o crear otras formas de arte como expresión de adoración. Retiros espirituales. Dedicar tiempo a retiros personales puede ser una práctica poderosa para los elegidos. Esto puede involucrar días de silencio. Pasar un día entero en silencio, enfocado en la oración y la reflexión. Esto puede incluir voluntariado, dedicar tiempo regularmente para servir en organizaciones que ayudan a los necesitados. Actos de bondad aleatorios. Cultivar una actitud de servicio en el día a día, estando atento a las necesidades de los demás. Advocacy. Defender causas importantes y trabajar por la justicia social como expresión de la fe. Comunidad intencional. Aunque alejados de las estructuras tradicionales de la Iglesia, muchos elegidos buscan formar comunidades más pequeñas e íntimas. Esto puede involucrar grupos de estudio en casa, reunirse regularmente con otros buscadores para estudiar la Biblia y discutir cuestiones espirituales. Asociaciones de oración. Establecer relaciones de confianza con una o dos personas para compartir y orar juntos. Comunidades en línea. Participar en foros o grupos en línea que ofrezcan apoyo y discusión espiritual. Prácticas contemplativas del cuerpo. Reconociendo que somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu, muchos elegidos incorporan prácticas que involucran el cuerpo en su jornada espiritual. Yoga cristiano. Adaptar prácticas de yoga para enfocarse en la meditación en Dios y en las Escrituras. Ayuno. Practicar el ayuno como forma de disciplina espiritual y enfoque en Dios.
Ejercicios de respiración. Usar técnicas de respiración consciente como forma de centrarse en Dios y calmar la mente. Gratitud y mindfulness. Cultivar una actitud de gratitud y presencia puede ser una práctica espiritual poderosa. Diario de gratitud. Escribir diariamente sobre las bendiciones recibidas, por pequeñas que sean. Práctica de la presencia de Dios. Buscar conscientemente la presencia de Dios en todos los momentos del día. Mindfulness cristiano. Adaptar prácticas de mindfulness para enfocarse en la presencia y el amor de Dios. Estas prácticas espirituales personales pueden proporcionar estructura, profundidad y significado al viaje espiritual de los elegidos. Ofrecen formas de mantener una conexión viva y dinámica con Dios, incluso fuera de las estructuras tradicionales de la Iglesia. Es importante recordar que no hay una fórmula única que funcione para todos. Cada persona debe explorar y descubrir qué prácticas resuenan más profundamente con su corazón y su forma de conectarse con Dios. El viaje espiritual es profundamente personal y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Además, es crucial abordar estas prácticas con gracia y flexibilidad. No deben convertirse en un nuevo conjunto de reglas u obligaciones, sino en herramientas para nutrir y profundizar la relación con Dios. Si crees en la palabra de Dios, comenta amén en los comentarios. Comparte también qué prácticas espirituales han sido más significativas en tu viaje personal. Lidiando con la culpa y el miedo. Una de las mayores luchas que los elegidos enfrentan al alejarse de las estructuras tradicionales de la Iglesia es lidiar con sentimientos de culpa y miedo. Estas emociones pueden ser poderosas y paralizantes, pero es crucial entenderlas y aprender a navegarlas. Exploremos este aspecto, comprendiendo el origen de la culpa. La culpa que muchos sienten al dejar la Iglesia tradicional generalmente proviene de varias fuentes. Condicionamiento. Años de enseñanza que equiparan la asistencia a la Iglesia con la fidelidad a Dios. Presión social. El miedo a decepcionar a la familia, amigos y líderes religiosos. Duda interna. Cuestionamientos sobre si realmente están haciendo lo correcto. Es importante reconocer que esta culpa, aunque real, no siempre está justificada. A menudo es resultado de años de condicionamiento y no necesariamente un indicativo de que algo está mal espiritualmente. Enfrentando el miedo. El miedo también puede ser un compañero constante en este viaje. Algunos miedos comunes incluyen miedo a alejarse de Dios, miedo a perder la fe completamente, miedo a lo desconocido en un viaje espiritual más independiente, miedo al juicio divino. Estos miedos son comprensibles, pero es crucial recordar que Dios es más grande que nuestras estructuras y tradiciones humanas. Como dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Estrategias para lidiar con la culpa y el miedo. Autocompasión. Sé amable contigo mismo. Reconoce que este viaje es difícil y que es normal tener dudas y miedos. B. Educación. Estudia la historia de la Iglesia y de la espiritualidad. Descubrirás que muchos grandes líderes espirituales pasaron por períodos de cuestionamiento y alejamiento de las estructuras tradicionales. C. Afirmaciones bíblicas. Memoriza y medita en versículos que hablen sobre el amor incondicional de Dios y la libertad en Cristo. D. Terapia o consejería. Considera buscar ayuda profesional para procesar emociones complejas y patrones de pensamiento negativos. Journaling. Escribe sobre tus sentimientos y experiencias. Esto puede ayudar a procesar emociones e identificar patrones. F. Comunidad de apoyo. Conéctate con otros que están en viajes similares. Compartir experiencias puede ser increíblemente liberador. G. Prácticas contemplativas. Usa la meditación y la oración contemplativa para calmar la mente y conectarte con la paz de Dios. Chason recordatorio de la gracia. Recuérdate constantemente que la salvación y el amor de Dios no dependen de tu asistencia a la Iglesia o adhesión a ciertas estructuras. Reinterpretando la culpa y el miedo. A veces, es útil reinterpretar estos sentimientos.
La culpa puede ser vista como una señal de que te importa profundamente tu viaje espiritual. El miedo puede ser una invitación a confiar más profundamente en Dios y no en estructuras humanas. Creciendo a través de la lucha, aunque desafiante, esta fase de lucha con la culpa y el miedo puede ser una oportunidad de crecimiento significativo, profundización de la fe. Navegar por estas emociones difíciles puede llevar a una fe más madura y personal. Mayor empatía. La experiencia de lidiar con la culpa y el miedo puede hacernos más compasivos con otros que están luchando. Confianza fortalecida. Aprender a confiar en Dios, incluso en medio de incertidumbres, puede fortalecer enormemente nuestra relación con Él. El viaje de la libertad espiritual. Es crucial recordar que el objetivo final no es simplemente librarse de la culpa y el miedo, sino encontrar una libertad espiritual genuina. Como Pablo escribe en Gálatas 5:1, «Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud». Esta libertad implica abrazar la gracia de Dios plenamente, reconocer que nuestra relación con Dios no depende de estructuras humanas, estar abierto a nuevas formas de experimentar y expresar nuestra fe, aceptar que el viaje espiritual es un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. Recuerda, no estás solo en este viaje. Muchos antes que tú han recorrido este camino y han encontrado una fe más profunda y auténtica al otro lado de la lucha. Si estás pasando por este proceso de lidiar con la culpa y el miedo en tu viaje espiritual, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Redefiniendo la fe. Una nueva perspectiva. Cuando los elegidos se alejan de las estructuras tradicionales de la Iglesia, a menudo se encuentran en un proceso de redefinición de su fe. Este puede ser un periodo desafiante, pero también increíblemente enriquecedor. Exploremos cómo esta nueva perspectiva puede desarrollarse, deconstruyendo para reconstruir. El primer paso en este viaje generalmente involucra un proceso de deconstrucción, cuestionando creencias, examinar críticamente las creencias que fueron aceptadas sin cuestionamiento, separando esencia de tradición, distinguir entre lo que es fundamental para la fe y lo que son prácticas culturales o tradicionales, reconociendo limitaciones, aceptar que ninguna tradición o interpretación humana es perfecta o completa. Este proceso puede ser incómodo, pero es frecuentemente necesario para construir una fe más auténtica y personal. Redescubrimiento de la esencia. Después de la deconstrucción, muchos elegidos reportan un redescubrimiento poderoso de la esencia de su fe. Enfoque en Cristo. Un retorno al núcleo del mensaje de Jesús y su ejemplo de amor y compasión. Simplicidad. Abrazar una fe menos complicada por doctrinas y reglas humanas. Experiencia personal. Valorar el encuentro directo con Dios por encima del conocimiento teológico. Abrazando el misterio. Una nueva perspectiva de fe a menudo involucra una mayor comodidad con el misterio, aceptación de la incertidumbre, reconocer que no todas las preguntas tienen respuestas claras, apertura a lo desconocido, estar dispuesto a explorar nuevas ideas y experiencias espirituales. Humildad, aceptar los límites del conocimiento humano frente a la vastedad de Dios. Fe integrada a la vida. Muchos elegidos descubren una fe que se integra más completamente a todos los aspectos de sus vidas. Espiritualidad cotidiana. Encontrar lo sagrado en los momentos comunes del día a día. Holística. Reconocer la conexión entre cuerpo, mente y espíritu en el viaje espiritual. Acción social. Ver el servicio y la justicia como expresiones esenciales de la fe, no solo como actividades extras. Valoración de la diversidad. Una nueva perspectiva frecuentemente trae una mayor apreciación por la diversidad de expresiones de fe. Ecumenismo. Apertura para aprender de diferentes tradiciones cristianas. Diálogo interreligioso. Disposición para involucrarse respetuosamente con otras fes. Personalización. Reconocimiento de que cada viaje de fe es único y válido. Reinterpretación de las Escrituras. Muchos elegidos encuentran nuevas formas de abordar e interpretar la Biblia,
lectura contextual, mayor énfasis en la comprensión del contexto histórico y cultural de los textos. Enfoque holístico, ver la Biblia como una narrativa completa, en lugar de un conjunto de reglas aisladas. Interpretación guiada por el amor, usar el mandamiento del amor como lente principal para interpretar las Escrituras. Nuevo entendimiento de Dios. Frecuentemente, este viaje lleva a una comprensión más expansiva y amorosa de Dios, más allá del antropomorfismo, ver a Dios como más grande y misterioso que nuestras proyecciones humanas. Énfasis en el amor. Enfocarse en la naturaleza amorosa e inclusiva de Dios en lugar del juicio y la condenación. Dios en la creación. Reconocer la presencia divina en toda la naturaleza y en el cosmos. Redefinición del éxito espiritual. Los elegidos a menudo desarrollan nuevos criterios para medir el crecimiento espiritual. Frutos del Espíritu. Enfocarse en el desarrollo del amor, alegría, paz, paciencia, etc. Autenticidad. Valorar la honestidad y vulnerabilidad por encima de la apariencia de perfección. Impacto positivo. Medir el crecimiento por el amor y servicio a los demás, no por conocimiento o estatus religioso. Apertura a la evolución continua. Una nueva perspectiva de fe generalmente incluye la comprensión de que el viaje espiritual es continuo. Crecimiento constante. Aceptar que nuestras creencias y prácticas pueden seguir evolucionando a lo largo de la vida. Flexibilidad. Estar abierto a cambiar de dirección conforme surgen nuevas comprensiones. Aprendizaje de por vida. Ver la fe como un viaje de descubrimiento y crecimiento sin fin. Esta redefinición de la fe puede ser un proceso desafiante, pero muchos elegidos reportan que lleva a una espiritualidad más rica, auténtica y significativa. Es un viaje de liberarse de limitaciones impuestas externamente para descubrir una fe que resuena profundamente con el corazón y la experiencia personal. Si estás en un viaje de redefinir tu fe, debes saber que no estás solo. Muchos están recorriendo caminos similares, buscando una conexión más profunda y auténtica con lo divino. ¿Ya has pasado por un proceso de redefinición en tu viaje espiritual? ¿Qué ideas o desafíos has encontrado? Comparte tu experiencia en los comentarios e inspira a otros que puedan estar al inicio de este viaje transformador. El papel de la duda en el viaje de fe. Para muchos elegidos que se alejan de las estructuras tradicionales de la Iglesia, la duda se convierte en una compañera constante. Aunque a menudo vista como algo negativo en los círculos religiosos tradicionales, la duda puede, de hecho, desempeñar un papel crucial en el crecimiento y profundización de la fe. Exploremos cómo la duda puede ser una fuerza positiva en este viaje, la duda como catalizador del crecimiento. Lejos de ser un enemigo de la fe, la duda puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento espiritual. Cuestionamiento saludable. La duda nos lleva a hacer preguntas profundas, evitando una fe superficial o ingenua. Búsqueda de respuestas. Dudar nos motiva a estudiar, reflexionar y buscar una comprensión más profunda. Fortalecimiento de la fe. Una fe que sobrevive al cuestionamiento a menudo emerge más fuerte y resiliente. La duda en la Biblia. Es importante recordar que la duda no es ajena a la experiencia bíblica. Job cuestionó a Dios en medio del sufrimiento. Tomás dudó de la resurrección hasta ver por sí mismo. Incluso Jesús en la cruz expresó un momento de duda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos ejemplos nos muestran que la duda es parte del viaje humano de fe. Tipos de duda. Entender diferentes tipos de duda puede ayudarnos a navegar por ellas. Duda intelectual, cuestionamientos sobre la veracidad o lógica de creencias específicas. Duda emocional, sentimientos de distancia o abandono por Dios, a menudo ligados a experiencias difíciles. Duda volitiva, incertidumbre sobre el compromiso personal con la fe o prácticas religiosas. Cada tipo de duda puede requerir enfoques diferentes, pero todas pueden llevar a un crecimiento significativo. La duda como humildad. Abrazar la duda puede ser un acto de humildad, reconocimiento de limitaciones, aceptar que no tenemos todas las respuestas. Apertura al aprendizaje, estar dispuesto a considerar nuevas perspectivas e ideas.
respeto por el misterio. Reconocer que algunas preguntas pueden permanecer sin respuesta en esta vida, navegando por la duda. Algunas estrategias para lidiar constructivamente con la duda. Estudio y reflexión. Sumergirse profundamente en textos sagrados, filosofía y teología. Diálogo abierto. Conversar honestamente sobre dudas con otros buscadores espirituales. Prácticas contemplativas. Usar la meditación y la oración para conectarse con Dios más allá del intelecto. Experimentación. Probar creencias a través de la vivencia práctica y observar los resultados. Journaling. Escribir sobre dudas y reflexiones puede ayudar a procesarlas. La duda como puente hacia la empatía. Experimentar la duda puede hacernos más compasivos. Comprensión de los demás. Mayor empatía por aquellos que luchan con cuestiones de fe. Menos juicio. Reconocimiento de que todos están en diferentes etapas del viaje. Apertura al diálogo. Mayor disposición para involucrarse en conversaciones significativas sobre fe y dudas. Transformando la duda en fe madura. El objetivo no es eliminar completamente la duda, sino integrarla en una fe más madura. Fe dinámica. Entender la fe como un viaje continuo, no un destino final. Comodidad con la tensión. Aprender a vivir con preguntas sin respuesta. Confianza profunda. Desarrollar una confianza en Dios que trasciende la necesidad de certeza intelectual en todos los asuntos. La duda como invitación a la intimidad con Dios. Paradójicamente, la duda puede llevarnos a una relación más cercana con Dios. Búsqueda auténtica. La duda nos impulsa a buscar a Dios de manera más personal y directa. Conversación honesta. Expresar dudas a Dios puede llevar a un diálogo más profundo e íntimo. Dependencia renovada. Reconocer nuestras incertidumbres puede llevarnos a confiar más plenamente en Dios. Recuerda, el viaje a través de la duda no es lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Lo importante es permanecer abierto, honesto y comprometido con la búsqueda. Si crees en Dios y ya has experimentado momentos de duda en tu viaje espiritual, suscríbete a nuestro canal para ver más reflexiones como esta y compartir tus experiencias. La duda, cuando se abraza con valentía y honestidad, puede ser una fuerza poderosa para el crecimiento espiritual. Nos desafía, nos profundiza y a menudo nos lleva a una fe más auténtica y resiliente. ¿Cómo has lidiado con la duda en tu propio viaje espiritual? ¿Qué ideas has ganado a través de estos momentos de cuestionamiento? Comparte tus reflexiones en los comentarios e inspira a otros que puedan estar luchando con dudas similares. Encontrando propósito, más allá de las paredes de la iglesia. Para muchos elegidos que se alejan de las estructuras tradicionales de la iglesia, surge la pregunta: ¿cómo encontrar propósito y significado en su viaje espiritual fuera de estos ambientes familiares? La buena noticia es que el propósito divino no está confinado a un edificio o institución. Exploremos cómo descubrir y vivir ese propósito en un caminar espiritual más independiente, redefiniendo el llamado a menudo. El concepto de llamado en la iglesia tradicional está ligado a roles específicos dentro de la institución. Fuera de ella, podemos expandir nuestra comprensión, llamado como expresión única. Reconocer que cada persona tiene una manera única de reflejar el amor de Dios en el mundo. Propósito en todas las áreas. Ver cada aspecto de la vida, trabajo, relaciones, pasatiempos, como un campo para vivir el propósito divino. Flexibilidad. Entender que el llamado puede evolucionar y cambiar a lo largo del tiempo. Servicio como expresión de fe. Sin las estructuras de la iglesia, muchos elegidos descubren nuevas formas de servir. Voluntariado comunitario. Involucrarse en proyectos locales que hacen una diferencia tangible. Mentoría informal. Compartir sabiduría y experiencia con otros en viajes similares. Activismo compasivo. Defender causas alineadas con valores espirituales. Creatividad como adoración. La expresión creativa puede convertirse en una poderosa forma de conexión espiritual y propósito. Arte sacro. Crear obras que expresan verdades espirituales e inspiran a otros. Escritura reflexiva. Compartir ideas a través de blogs, libros o poesía.
música y danza. Usar talentos artísticos como forma de adoración y expresión espiritual, cultivando comunidad intencional. Aunque fuera de las estructuras de la iglesia, la comunidad sigue siendo vital. Grupos de apoyo, formar o participar en grupos pequeños enfocados en el crecimiento espiritual. Retiros y encuentros, organizar o participar en eventos que nutren el alma. Asociaciones espirituales, cultivar amistades profundas, basadas en valores compartidos. Educación y aprendizaje continuo. El crecimiento intelectual y espiritual puede convertirse en una fuente significativa de propósito. Estudio autodirigido. Sumergirse profundamente en textos sagrados, filosofía y teología. Compartir conocimiento. Enseñar o facilitar grupos de estudio informales. Exploración interdisciplinaria. Conectar ideas espirituales con otras áreas del conocimiento. Cuidado holístico. Muchos elegidos descubren un llamado para promover el bienestar integral. Prácticas de sanación. Explorar y compartir enfoques que integran la salud física, mental y espiritual. Consejería informal. Ofrecer apoyo emocional y espiritual a otros en viajes similares. Abogacía por la salud. Promover prácticas y políticas que apoyen el bienestar holístico en la sociedad. Espiritualidad en la naturaleza. Conectarse con la creación puede convertirse en una poderosa forma de vivir el propósito. Ecoespiritualidad. Cultivar una conciencia de la presencia divina en la naturaleza. Activismo ambiental. Defender la creación como una expresión de valores espirituales. Retiros en la naturaleza. Facilitar experiencias que conectan a otros con lo divino a través de la creación. Transformación social. Muchos elegidos encuentran propósito en trabajar por cambios positivos en la sociedad. Justicia social. Involucrarse en causas que promueven la igualdad y la dignidad para todos. Construcción de puentes. Facilitar el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos. Emprendimiento social. Iniciar o apoyar negocios que tengan un impacto social positivo, cultivando la presencia. Vivir con conciencia espiritual en lo cotidiano puede ser una forma profunda de propósito. Práctica de la presencia. Cultivar una conciencia constante de la presencia divina en todas las actividades. Actos de bondad. Incorporar pequeños gestos de amor y compasión en la rutina diaria. Mindfulness espiritual. Traer conciencia e intención espiritual a cada momento. Compartiendo el viaje. Muchos elegidos descubren un llamado para compartir sus experiencias. Narrativas personales. Escribir o hablar sobre el viaje espiritual para inspirar a otros. Coaching espiritual. Orientar a otros que están navegando por transiciones similares. Creación de contenido. Producir podcasts, videos o blogs que exploran temas espirituales. Innovación espiritual. Algunos son llamados a explorar nuevas formas de expresión y práctica espiritual. Fusión de tradiciones. Crear prácticas que integran ideas de diferentes tradiciones espirituales. Tecnología y espiritualidad. Desarrollar aplicaciones o plataformas que apoyan el crecimiento espiritual. Nuevas formas de comunidad. Experimentar con modelos innovadores de reunión y conexión espiritual. Hospitalidad y acogida. Crear espacios de pertenencia puede ser un llamado poderoso. Hogares abiertos. Transformar la casa en un centro de comunión y apoyo espiritual. Retiros caseros. Albergar pequeños grupos para momentos de reflexión y renovación. Acogida de los marginados. Crear espacios seguros para aquellos que se sienten excluidos de las estructuras religiosas tradicionales. Encontrar propósito más allá de las paredes de la iglesia es un viaje único para cada persona. Implica escucha atenta, experimentación valiente y una disposición para redefinir constantemente lo que significa vivir una vida espiritualmente significativa. Es crucial recordar que el propósito no necesita ser grandioso o dramático. A menudo son los pequeños actos de amor, las conexiones genuinas y la fidelidad en lo cotidiano los que más poderosamente reflejan el amor divino en el mundo. Si estás en un viaje de descubrir tu propósito fuera de las estructuras tradicionales de la iglesia, debes saber que no estás solo. Muchos están recorriendo caminos similares,
redefiniendo lo que significa vivir una vida de fe y propósito en el mundo contemporáneo. ¿Ya has encontrado nuevas formas de vivir tu propósito espiritual fuera de las estructuras de la iglesia tradicional? ¿Qué descubrimientos has hecho en este viaje? Comparte tus experiencias en los comentarios e inspira a otros que pueden estar buscando su propio camino de propósito y significado. Reconectando con la esencia del Evangelio. Para muchos elegidos que se alejan de las estructuras tradicionales de la iglesia, hay un deseo profundo de regresar a la esencia pura del Evangelio, libre de las capas de tradición e interpretación humana que pueden haberse acumulado a lo largo de los siglos. Este proceso de reconexión puede ser transformador y revitalizante. Exploremos cómo podemos redescubrir y vivir el mensaje central de Jesús en nuestro viaje espiritual, retornando a las palabras de Jesús. Un punto de partida poderoso es volver a las enseñanzas directas de Jesús, especialmente las encontradas en los Evangelios, el Sermón del Monte, Mateo 5:7. Un resumen profundo de los valores del reino de Dios. Las parábolas, historias que revelan verdades profundas de maneras simples y accesibles. Los dos grandes mandamientos, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, Mateo 22:36-40. Concentrarse en estas enseñanzas puede ayudarnos a filtrar lo que es verdaderamente esencial en nuestra fe, abrazando el amor radical. En el centro del Evangelio está el amor radical e inclusivo de Dios, amor incondicional. Reconocer que el amor de Dios no depende de nuestro desempeño o perfección. Gracia transformadora, experimentar y extender a otros el poder transformador de la gracia. Compasión activa, vivir el amor no solo en palabras, sino en acciones concretas de cuidado y servicio. Viviendo el reino de Dios en el presente, Jesús habló frecuentemente sobre el reino de Dios como una realidad presente, no solo futura. Justicia social, trabajar activamente para crear un mundo más justo y equitativo. Reconciliación, ser agentes de sanación y restauración en relaciones rotas. Paz, cultivar la paz interior y ser pacificadores en nuestras comunidades. Redescubrimiento de la simplicidad. El Evangelio en su esencia es sorprendentemente simple. Fe como confianza. Entender la fe no como adhesión a doctrinas complejas, sino como confianza simple en Dios. Desapego. Abrazar la libertad que viene de no estar atado a posesiones o estatus. Autenticidad. Valorar la sinceridad y la vulnerabilidad por encima de las apariencias. Comunidad inclusiva. Jesús constantemente desafiaba las barreras sociales de su tiempo. Acogida radical. Crear espacios donde todos son verdaderamente bienvenidos, independientemente de su pasado o estatus. Diversidad celebrada. Ver la diversidad no como una amenaza, sino como una expresión de la creatividad de Dios. Mesa abierta. Practicar la hospitalidad como lo hizo Jesús, compartiendo comidas con una variedad de personas. Espiritualidad encarnada. El Evangelio no es solo sobre creencias abstractas, sino sobre vivir nuestra fe en el mundo real, presente en el sufrimiento. Estar dispuesto a entrar en las luchas y dolores de los demás como lo hizo Jesús. Celebrando la vida. Encontrar alegría y gratitud en las cosas simples de la vida cotidiana. Integración. Ver cada aspecto de la vida como sagrado y una oportunidad de vivir nuestra fe. Humildad y apertura. Reconectarse con la esencia del Evangelio requiere una postura de humildad. Aprendizaje continuo. Estar siempre abierto a nuevas comprensiones e insights. Cuestionamiento saludable. No tener miedo de hacer preguntas difíciles y desafiar suposiciones. Respeto por el viaje de los demás. Reconocer que cada persona está en un punto único en su viaje espiritual. Enfoque en lo esencial. En medio de la complejidad de la religión organizada, es crucial regresar a lo que es verdaderamente esencial: fe, esperanza y amor. Concentrarse en estos tres elementos fundamentales mencionados por Pablo. Frutos del Espíritu. Cultivar cualidades como amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Gálatas 5:22-23. Servir a los más pequeños. Priorizar el cuidado de los marginados y vulnerables. Renovación a través del Espíritu. Reconectarse con el Evangelio
implica una apertura renovada a la obra del Espíritu Santo, guía interior, confiar en la orientación interna del Espíritu, no solo en reglas externas, dones espirituales, descubrir y usar los dones únicos que el Espíritu da a cada persona. Renovación constante, estar abierto a la obra continua de transformación del Espíritu en nuestras vidas. Viviendo en la libertad del Evangelio, Pablo enfatiza que el Evangelio nos trae libertad, libertad del legalismo, no ser más controlado por reglas religiosas rígidas, libertad para amar, usar nuestra libertad no para satisfacción propia, sino para servir a otros en amor, libertad de la condenación, vivir en la seguridad del amor y aceptación de Dios. Reconectarse con la esencia del Evangelio es un viaje continuo. Implica desaprender mucho de lo que puede haberse añadido al mensaje original y redescubrir la simplicidad y el poder transformador del amor y la gracia de Dios. A medida que buscamos vivir esta esencia, podemos descubrir una fe más vibrante, auténtica e impactante, una fe que verdaderamente refleja el corazón de Jesús y trae transformación tanto a nuestras vidas como al mundo que nos rodea. Si crees en la palabra de Dios y estás en un viaje de redescubrir la esencia del Evangelio, comenta Amén en los comentarios. Comparte también qué aspectos del mensaje de Jesús han sido más significativos para ti en este viaje de reconexión. Al llegar al final de esta reflexión sobre por qué los elegidos abandonan la iglesia y cómo encuentran nuevos caminos de fe, es importante reconocer que no hay respuestas simples o universales. Cada viaje es único, moldeado por experiencias personales, cuestionamientos profundos y un deseo sincero de autenticidad espiritual. El alejamiento de las estructuras tradicionales de la Iglesia no es el fin de la fe, sino a menudo el inicio de una nueva fase de crecimiento espiritual. Es un viaje que puede ser desafiante, solitario a veces, pero también increíblemente enriquecedor y transformador. Puntos clave para recordar. Autenticidad sobre conformidad. La búsqueda de una conexión genuina con Dios a menudo lleva más allá de las estructuras familiares. Gracia en el viaje. Sé amable contigo mismo y con otros que están en caminos similares. La gracia es esencial en este viaje. Comunidad redefinida. Aunque las formas tradicionales de comunidad pueden cambiar, la conexión con otros buscadores espirituales sigue siendo vital. Abrazar el misterio. Aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas simples puede ser liberador. Fe viva y dinámica. La fe verdadera es un viaje continuo de crecimiento, cuestionamiento y descubrimiento. El amor como centro. Al final, el amor, por Dios, por los demás y por uno mismo, es el corazón de una fe auténtica. Propósito más allá de las estructuras. El llamado de Dios en nuestras vidas no está limitado a las paredes de una iglesia. Si estás en un viaje de redefinición de tu fe, debes saber que no estás solo. Muchos están recorriendo caminos similares, buscando una conexión más profunda y auténtica con lo divino. Este viaje, aunque a veces desafiante, puede llevar a una fe más rica, más personal y más impactante. Recuerda, lo que importa no es dónde adoras, sino cómo vives. Una fe auténtica se manifiesta en el amor, la compasión, la búsqueda de justicia y la humildad de reconocer que todos estamos en un viaje de crecimiento continuo. Que encuentres coraje para seguir tu corazón, sabiduría para navegar por los desafíos y paz en la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Si esta reflexión resonó contigo, suscríbete a nuestro canal para más contenidos que exploran la fe de manera profunda y auténtica. Tu viaje importa, y tus experiencias pueden ser una luz para otros que están en caminos similares. ¿Qué preguntas o insights despertó esta discusión en ti? ¿Cómo ha sido tu propio viaje de fe más allá de las estructuras tradicionales? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu voz es importante en esta conversación continua sobre fe, autenticidad y propósito. Que la gracia y el amor de Dios te guíen en cada paso de tu viaje único y precioso.